Antes que nada, agradecer a todas las personas que se estuvieron suscribiendo a pesar de que este canal haya estado inactivo durante muchos años, y sobre todo por tener que soportar las incoherencias y la redundancia y sobre todo lo mal estructurado de este video, pero se ha hecho con mucho cariño y me encuentro trabajando de la mano de la revista Muta Magazine, mutamag.com. Dejaré los enlaces aquí abajo para que nos puedan seguir y apoyar si está dentro de sus capacidades. Ellos y yo estaremos colaborando tanto en su revista como en estos videos, así que esperamos que sean de su agrado. Y sin más, pues podemos comenzar con este tan trágico video como la historia que se va a contar en él. Captain! Open the door! Kick it in. Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! El regreso del Obra Dinn ha sido un videojuego que me ha costado, y he de admitir de una vez que no he podido completarlo de forma satisfactoria, y debo de culpar a esto a mi falta de concentración, mi baja capacidad cognitiva y la forma que tengo de perder el hilo de la historia. Como pretexto, debo aclarar que el descarte no es lo mío, y en un punto del desarrollo del videojuego, el encontrar al culpable de un asesinato o descubrir quién murió de una enfermedad se basa en pura observación de detalles, llegando al punto en que un Sino debe de encontrarse mirando los zapatos de un individuo o incluso prestando atención al acento de las voces para darnos una idea de la nacionalidad de la persona en cuestión. Diciendo esto, pues vamos a ver de qué trata este juego. Mucho tiempo antes de que el Titanic se fuera a la mierda, existió, por lo menos, en este mundo ficticio, una embarcación llamada Obra Dinn, con 60 personas a bordo. Este barco zarpa de costa inglesa a finales del año 1803, y el montón de desgraciados que lo abordaron no sabían del destino que les esperaba en el instante que se aventuraron a subir a esta embarcación. Viendo reseñas y análisis que hay en internet, siento que no puedo agregar nada más interesante o inteligente a este video acerca de este videojuego, pero como ya le eché algunas horas y tengo que venir de mamador a decir que pues es un juego innovador y que Lucas Pope es el indie desarrollador God, y siendo Lucas Pope el creador de este juego, me veo en la obligación de hablar un poco acerca de Papers, Please, porque pues es el juego más conocido de este desarrollador y también pues debo agregarle algunos minutos extra al video, así que vamos para allá. En 2013, Lucas Pope lanza su icónico Papers, Please, y lo que a primeras pareciera un simulador de burocracia, en donde seguimos la historia de un agente aduanal quien tiene que permitir o denegar permisos de entrada al país de Arstotzka, revisando documentación de aquellos que buscan cruzar la frontera en busca de anomalías en los papeles, esto para tomar una decisión con base en la reglamentación que cambia constantemente. Pero no solamente nos dedicaremos a sellar documentos, esto debido a que los acontecimientos se dan durante el desarrollo de un conflicto armado entre nuestra patria y otra nación de nombre Colequia, motivo por el cual debemos de ser perspicaces al momento de decidir a quién debemos dejar pasar por la frontera, ya que en muchas ocasiones las personas no tienen los documentos en regla y otras tantas querrán contrabandear distintos objetos, entre ellos armas que sirven para alimentar a la creciente guerrilla de disconformes que buscan acabar con el régimen de nuestro país. Por lo tanto, lo que a primeras pareciera un simulador de burocracia se va convirtiendo poco a poco en algo más complejo. De igual manera, en Papers, Please, adicional a solamente sellar documentación, se nos pueden dar algunos conflictos morales, ya que muchas personas se encuentran huyendo de la situación en su nación, buscando el asilo en Arstotzka, como pueden ser ancianos o mujeres con hijos pequeños que no cuentan con documentación válida o que simplemente no la tienen. Aquí estaríamos ante una medida humanitaria de nuestra parte, pero bajo el riesgo de estar dejando pasar a un terrorista o un contrabandista. Cada fallo en nuestra labor repercute de forma directa como sanciones económicas, las cuales podemos paliar recogiendo sobornos. Conforme pasan los días, la relación de nuestro país con las naciones vecinas se va deteriorando, y esto se traduce en el recrudecimiento de las normas, por lo que el control fronterizo se vuelve más estricto. La jugabilidad es sencilla,
basada en la observación y comprobación de los documentos y las personas que se presentan en la caseta fronteriza, y de vez en cuando deberemos neutralizar con un arma de fuego o tranquilizantes a aquellos que rompen el cerco y buscan pasar de forma agresiva. Muchas de las personas que buscan cruzar esta frontera lo intentan ya sea con papeles falsos caducos, intentarán contrabandear droga o hacernos parte de una asociación terrorista que busca derrocar al gobierno actual. Bien, redundando en esa última parte, dejemos a papeles por favor de lado y veamos qué tiene esta nueva entrega por ofrecer, o por lo menos intentaré explicar un poco de qué va el Obra Dinn. Return of the Obra Dinn nos pone en un mundo en tercera dimensión, por lo que tenemos cierta libertad para andar por allí buscando los cadáveres. Pero a diferencia de su antecesor, en donde cada ciertos eventos teníamos la posibilidad de utilizar un rifle para neutralizar las amenazas, acá simplemente se nos facilita un libro, el cual debemos ir llenando con base en los hallazgos, y por supuesto, un reloj mágico, el cual tiene la capacidad de regresarnos en el tiempo, con el fin de ver un diorama de los últimos minutos del muerto o muertos en cuestión, lo que nos servirá para llenar la información faltante y terminar nuestra labor como inspectores de la aseguradora de la cual somos empleados. Papers, Please es más condescendiente en este aspecto, ya que se nos ponen diversas herramientas a la mano para poder dar con las inconsistencias que puedan tener los documentos que nos presentan los migrantes. Y por otro lado, The Return of the Obra Dinn nos da un reloj, el libro de la aseguradora y una patada en las nalgas y nos dicen: anda, que eres listo, tú puedes. Y esto se agradece. Lo primero que llama la atención es la forma en que está contada esta historia. Ya comenté que al poco de comenzar la partida se nos da un libro en donde tenemos que documentar qué carajo sucedió con la tripulación durante el tiempo en que la embarcación estuvo desaparecida, teniendo la particularidad de que la historia del barco se cuenta de forma no lineal, y esta es una de las principales gracias del juego, ya que de primeras conocemos la conclusión de la historia, pero aún nos falta muchísimo para poder sacar conclusiones acerca del destino de los tripulantes. Sí, lo sé, todo esto es llamativo, pero se preguntarán a esta altura: ¿cómo carajo se juega esto? Hace un momento comenté y sigo comentando y redundando acerca de un libro y un reloj, pues estos dos aditamentos son lo único que necesitamos para poder completar este juego. Recordando que estamos en un barco lleno de cadáveres, tenemos que acercarnos a cada uno de ellos y utilizar nuestro reloj para poder ser transportados a un diorama en donde se nos muestra en concreto el momento de la muerte de algunos de los tripulantes y las circunstancias bajo las cuales fallecieron. Pero es solo eso, una imagen estática en donde tenemos que ir a enfocar el rostro de los ahí presentes para que se nos muestre su ubicación en las gráficas del libro, y de esa manera ir dándonos una idea de lo que ha sucedido en el barco y poder elaborar de esta forma el reporte completo de las muertes. Existe un recurso adicional para poder conocer la identidad de cada una de las personas, y este es el que resulta más interesante de todos los que hay en este juego: la actuación de voz. Och no! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best Aye. to pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! Hok Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasquale. Quiet. As captain of this ship, and by the authority of the East India Company and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Una parte de nuestro trabajo detectivesco se basará en el reconocimiento de las voces y en ocasiones de los acentos. Pero ¿cómo es que vamos a utilizar esto? Es muy sencillo. Justo antes de que se nos presente un escenario después de utilizar el Memento Mortem, el cual es el nombre oficial de nuestro reloj mágico, se nos describe solo mediante texto en pantalla y voces lo que está sucediendo. Escucharemos charlas, gritos, sonidos ambientales o de actividades dentro del barco, así como sonidos producidos por los monstruos que atacaron a la tripulación en medio del océano. Esto sirve sin duda para agregarle dificultad al juego, y no puedo negar que es una manera muy original de sumergirnos en el mismo.
De esta manera se nos obliga a prestar atención no solo a lo que estamos viendo, sino también a los timbres de voz y acentos, o sea, lo que estamos escuchando, así como a los rasgos faciales de las personas. Hay rusos, ingleses, franceses, chinos, indios, galeses, incluso la realeza de Formosa, solo por nombrar algunos. Cada uno habla con un acento distinto y su particularidad. De esta manera conocemos un poco acerca de ellos, pudiendo prestar atención, y esto sin duda nos ayudará a revelar identidades. Sin embargo, a pesar de contar con estos recursos, muchas veces no es sencillo dar con los nombres y motivos de las muertes, ya que incluso con todas estas facilidades, los datos suelen ser poco exactos o incluso estar muy fragmentados. El propio juego nos dice que en muchas ocasiones no será posible dar con la identidad de alguno de los tripulantes y solo será posible llenar el sino con base en el descarte, lo que nos lleva a vernos en la mayor parte del tiempo, por lo menos yo, agregando y quitando sinos a lo desgraciado para ver si alguno de ellos calza con la persona que tratamos de identificar, con lo cual sin duda le quita un poco del rollito detectivesco, ya que al final nos centraremos únicamente en poner información aleatoria hasta que alguno de ellos calce y nos sintamos Sherlock aventando información a ciegas, apoyándonos de una fotografía panorámica en donde es posible ver a toda la tripulación en la cubierta, y si seguimos prestando atención vemos que se encuentran acomodados ya sea por nacionalidad o rango dentro de la jerarquía del barco, con el objetivo de facilitarnos nuestra labor. Cada vez que encontramos un cadáver dentro de la embarcación deberemos de utilizar el memento mortem, esto con el fin de transportarnos al momento exacto de la tragedia, lo que nos permite conocer a detalle lo acontecido, obteniendo información que nos permitirá conocer el destino de los desdichados que perecieron aquí. Pero nuestra labor no solo se limita a ser meros espectadores de una tragedia. En este punto es necesario que hagamos gala de nuestras capacidades para conocer a las personas detrás de los funestos desenlaces que nutren la fatídica historia de este barco. Teniendo en cuenta esto, la historia no es compleja, es realmente sencilla y con elementos sobrenaturales. Seguimos a la tripulación de este barco que se fue viendo mermada por enfermedades, malos entendidos, accidentes, el mismísimo Kraken y unas sirenas enojadas. Aquí solo faltó que uno de los pasajeros fuera el mismísimo Horacio Quiroga para que la desgracia estuviera completa. Cuando tantas personas tan diversas deben convivir en un mismo entorno, es común que estas diferencias se den. Está bien a su modo, pero lo demás viene de parte de lo sobrenatural. En un momento, unas sombras misteriosas montadas en cangrejos gigantes asaltan el barco provocando el caos, logrando que algunos tripulantes se deciden a otros por error y los cangrejos haciendo lo propio con otros tantos. ¿Cómo es que monstruos marinos pesadillescos subieron a este navío? Esto es sencillo. Se debe a que unos viajeros son de la realeza de Formosa. Nada extraño hasta que se nos cuenta que estos llevan consigo un cofre que contiene una caracola, la cual no sé de dónde obtuvieron y que las sirenas buscan. Parece que es algo importante para ellas, por lo que harán todo por tenerla de vuelta, lo que les da motivos para asaltar el barco. A la llegada de estos seres, varios tripulantes buscan escapar perdiendo la vida, algunos en el proceso. Por último, y para terminar con lo que quedaba de la embarcación, el Kraken hace aparición y termina el trabajo de los demás. Todo para darnos cuenta que estamos frente a la primera maqueta que nos tocó analizar al momento de comenzar el juego. Es necesario aclarar que el objetivo de nosotros como parte del personal de la Compañía Británica de las Indias Orientales es deslindar responsabilidades, notificar y dar el dinero del seguro o las sanciones que corresponden a las familias de las personas que se vieron afectadas durante la travesía de este buque. Esto con base en la cantidad de signos correctos que hayamos registrado en nuestro libro. Y en sí no hay mucho que agregar a este tan escueto análisis del Obradín, sino que simplemente es una obra contemplativa que nos pide estar atentos a lo que percibimos, analizar y sacar conclusiones. Resumen muy básico, ya que como tal esa es toda la jugabilidad, pero muy acertado de esta aventura gráfica. Pero ¿qué sería de este video si no buscara la manera de ligar su tema central con otras perspectivas? Por lo que un concepto útil para intentar entender la manera en que se presenta este juego es: primero, la deconstrucción propuesta por Detrida tiene el objetivo de reorganizar el pensamiento cuestionando las bases de elementos discursivos aplicables a cualquier disciplina. Por lo tanto, todo pensamiento humano es proclive a ser deconstruido. Se propone el desmontaje con el fin de analizar las partes y relaciones de los discursos y su texto. Esto puede resultar confuso posiblemente, pero teniendo en cuenta que el propio Derrida no estaba muy claro con la definición, no hay mucho que se pueda hacer. La propia definición puede rastrearse hasta Heidegger, quien la utilizó en su momento, pero no fue hasta tiempo después que el filósofo francés la popularizara y le diera un sentido general aplicable a distintas disciplinas. Y
contextos humanos. No explicaré a fondo el concepto, ya que fácilmente podría tener su propio video, pero llevado al terreno de la arquitectura, el deconstructivismo apela a llevar esta disciplina al terreno del arte, dejando de lado lo rígido de la arquitectura para utilizarlo como un espacio en el cual sea posible dejar fluir la imaginación, dándole estatuto de arte, siendo este el medio por el cual el arquitecto puede expresar sus ideas y sentimientos. El peso de las actividades humanas varía en función del lugar en donde se lleva a cabo. Esto lo entiende Bernard Tschumi en sus anuncios de arquitectura, en donde explora la importancia de esta disciplina en la cultura de una sociedad, el erotismo que se necesita para el desarrollo de la misma, pero lo que nos importa en este apartado es una frase que dice: para poder realmente apreciar la arquitectura es necesario cometer un asesinato. La arquitectura no se define por las acciones que suceden dentro de sus muros. No es lo mismo un asesinato en la calle que el mismo acto en una catedral. El apartado arquitectónico lo podemos tener en el Obra Dinn como tal, ya que estas muertes no tendrían el mismo peso sin el halo de misterio en que se vieron envueltas y el encanto de las mismas que si éstas hubieran sucedido en las calles de Inglaterra. Si nos guiamos por lo propuesto, el poder observar las muertes de los tripulantes cambia. Ya no solo es una embarcación y personas, son personas llevando a cabo actividades en un barco. Uno que estuvo lleno de movimiento, por lo que siguiendo esta muy deleble lógica, se podría pensar que estamos ante una obra de arte. Cada parte del barco que ha presenciado una muerte se convierte en una pintura interactiva en cuanto a lo que respecta al arte del juego. Para poder ver con detalle los rostros de las personas, el fuego, los rayos, los monstruos, la tragedia se convierte en algo que contemplar. Ya no solo por completar la bitácora, siendo un ejercicio activo de deducción, ya que estamos obligados a observar todo y por lo menos en mí provocó quedarme en algunas ocasiones un momento contemplando las escenas. Esto quizá provocando que nos preguntemos qué pasaba en la mente de aquellos desdichados antes de morir, dentro del detallado de las escenas que se nos presentan. Otro punto a destacar es el tratamiento de la violencia. Puedo decir que se trata con respeto, siendo explícita cuando debe provocar y deteniéndose cuando es necesario buscar contexto. Es directamente por el hecho de que es obviamente necesario, siendo esto en lo que se basa el juego, las muertes están allí para ser analizadas y apreciar la belleza que esconde la desgracia y la tragedia. Esto en contraste con la tranquilidad que nos da el barco la primera vez que subimos a cubierta. Adicional a toda la onda detectivesca, es necesario resaltar el apartado gráfico, el cual es pixel art monocromático, emulando la manera como las computadoras clásicas desplegaban colores en pantallas, como lo puede ser la IBM 5151 y otros estilos antiguos. Este es otro de los encantos de este juego, ya que podemos movernos en ambiente en tercera dimensión disfrutando de este estilo gráfico, lo que a su vez puede ocasionarnos problemas al momento de descubrir ciertos signos, siendo el ejemplo más usado aquel en donde no sabemos a ciencia cierta si la persona en cuestión murió por causa del fuego que lo abraza o por obra de los cangrejos gigantes. Pero sin duda esto es algo que en muchas ocasiones hará que nos quedemos expectando los escenarios en lugar de abocarnos a nuestra tarea. Para evitar redundar más y dejar tanta incoherencia en este video, y sobre todo en los puntos ya tocados, hasta aquí no tengo más que agregar acerca de este videojuego. Personalmente no soy bueno resolviendo misterios, pero si ustedes tienen alma de investigadores y un aprecio por las estéticas retro y la buena banda sonora, sin duda es una aventura completamente disfrutable y sin duda es una experiencia recomendable que nos hará querer conocer el destino de todos los pasajeros y descubrir de forma satisfactoria toda la serie de eventos trágicos que aquí acontecieron. Ya sabemos que tiene el sello de Lucas Pope, por lo que la calidad estará allí. Y nada, este fue el video del Obra Dinn. Tenía ya 5 o 6 años, no recuerdo bien, a pesar de que tengo las fechas aquí en YouTube Studio, sin haber escrito un guión y sin haber locutado, así que espero puedan comprender la falta de coherencia en esta ocasión. Y bueno, espero que sea de su agrado. Como lo comenté al inicio, estamos trabajando de la mano de Muta y ojalá esté en su capacidad podernos apoyar tanto a la revista como a este humilde y muy buen ponderado canal. Y me despido hasta la próxima. Si gustan dejar un comentario, saben que son siempre leídos. Bueno, comenzarán a ser leídos y espero puedan perdonar tanta
tanta incoherencia y falta de estructura en este video. Se promete mejorar, quizá no en la próxima entrega, pero en un futuro. Muchísimas gracias por ver, hasta la próxima.